Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video práctico, ¿sí? En esta ocasión vamos a ver el ejercicio número 1 de inflación, ¿sí? Vamos a ver el primer ejercicio para ver cómo es que se afronta este tema de inflación, ¿sí? Obviamente, previo a esto, ustedes debieron haber visto el video que subió Clara de tasas y también leído la teoría, ¿sí? Con eso ya van a poder afrontar muy bien esta serie de ejercicios, ¿sí? Bien, veamos el ejercicio 1 a ver qué dice. Se dispone de los siguientes datos sobre la evolución de índice de precios mayoristas, nivel general del año X. Bien, y tenemos un cuadro donde tenemos todos los meses del año, todos los índices que hubo en cada año, ¿sí? El índice de precio al consumidor, y después tenemos dos cuadros, dos columnas que son variación absoluta y variación relativa, ¿sí? Que si se fijan, el punto A del ejercicio nos dice complete el cuadro, ¿sí? O sea, se refiere a completar estas últimas cuatro filas de cada columna, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con variación absoluta y variación relativa? Ahí lo vemos. Bien, entonces fíjense que acá tenemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? La variación absoluta no es más que la diferencia entre el índice y el índice anterior. Es para ver nada más en cuánto varió el índice, digamos, cómo fue creciendo en este caso, porque vemos que son todos valores que van creciendo, ¿sí? Entonces no es más que una resta, una simple resta. La variación relativa es el cociente, ¿sí? Entre la variación absoluta del índice de ese periodo sobre lo que valía el índice en el periodo anterior, ¿sí? O otra opción es hacer el índice del periodo sobre el índice del periodo anterior menos 1. Si se fijan, esta fórmula es idéntica a la que usaban en interés simple, interés compuesto, cuando calculaban rendimiento. Porque este resultado nos va a dar una tasa, ¿sí? Una tasa de variación. ¿Cuánto varió el índice con respecto a lo que valía antes? Lo mismo que en rendimiento. ¿Cuánto varió mi capital con respecto a lo que yo tenía al inicio? Entonces, por eso, fíjense que la fórmula de variación relativa no es más que la fórmula de rendimiento, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, fíjense, con estas dos fórmulas tenemos que completar estas últimas partes, esta última parte del cuadro, y deberían llegar a un resultado de este estilo. Fíjense, acá tenemos el cuadro, ¿sí? El mismo que tenemos en la guía, y lo que acá tenemos al final son las fórmulas, o la respuesta, mejor dicho, de este cálculo, ¿sí? Entonces, fíjense que lo único que hice fue aplicar la fórmula que vimos anteriormente para cada uno de los últimos 4 meses, y llegan a estos resultados, ¿sí? Ahí anótenlo, pausen el video y anótenlos porque no lo tienen en el libro, ¿no? Bien, sigamos con el punto B. El punto B nos dice, calculame ahora la inflación desde principios de febrero hasta fines de marzo, perdón, del año X, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos que calcular la inflación a través de la fórmula de inflación, ¿sí? O sea, a través del cociente de índices. La inflación puede ser que venga dada como un dato o que nos la pidan calcular, y para calcularla tenemos que utilizar los índices, ¿sí? Fíjense, entonces acá tienen la fórmula, que es la que tienen en la parte teórica del libro, ¿sí? Dice que si yo hago la división entre dos índices, obtengo uno más la inflación acumulada en esos dos periodos, ¿sí? Ahora vamos a ver bien que esta fórmula tiene un detalle que no tenemos que pasar por alto. De hecho, fíjense, acá la aclaración dice, los índices están calculados al final de cada mes, ¿sí? Eso es importante porque nos va a decir qué índices tenemos que usar cuando nos pidan una inflación determinada. Vean, en este caso, nos piden la inflación desde febrero, desde principio de febrero hasta marzo. O sea que queremos la inflación de febrero y marzo, ¿sí? En definitiva, queremos eso. Bueno, apliquemos la fórmula. El índice N se referiría al índice último, ¿sí? O sea, el de marzo, sobre el índice 0. Fíjense este detalle que yo puse acá, que dice índice 0, y sin embargo acá la inflación dice 1. Porque en general nosotros vamos a usar para el índice, para el primer periodo, vamos a usar en realidad la inflación o mejor dicho, el índice del periodo anterior, ¿sí? Como nos piden la inflación desde febrero, en realidad el índice que yo voy a usar es el de enero. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta está acá. Los índices están calculados al final de cada mes, ¿sí? Entonces, si yo quiero la inflación entre el 31 de marzo y el 1 de febrero, perdón, entonces es lo mismo que decir entre el 31 de marzo y el 31 de enero, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces fíjense que como los índices están calculados al final de cada mes, la inflación de enero va a ser el 31 de enero en realidad. El índice de enero va a ser el 31 de enero. Entonces lo que tengo que hacer es esa división entre 31 de marzo y 31 de enero. Y fíjense que en el medio me quedo con todo febrero y con todo marzo, ¿sí? Entonces, por eso siempre el denominador va a ser generalmente el índice anterior al primer mes que yo quiero considerar, ¿sí? Yo quiero considerar febrero,
el índice anterior es enero. Bien, y acá puse, fíjense, -1, porque lo único que hice fue pasar restando este 1 de acá. Entonces, si yo hago esta cuenta, fíjense, el índice de marzo, a ver, lo tenemos por acá, y el índice de enero lo tenemos por acá. -1, y finalmente llegamos a que nuestra inflación entre febrero y marzo es del 6,9%, que si se fijan, es la respuesta que tenemos acá. Bien, espero que haya quedado claro. Sigamos ahora con el punto C. Bien, el punto C nos dice, ahora quiero que me calcules la inflación del año X, o sea, de todo el año, sabiendo que el índice de diciembre del año anterior, o sea, el 31 de diciembre del X-1, el año anterior, fue de 102,78. Perfecto, otra vez, tenemos que calcular una inflación acumulada, en este caso, de todo el año X, ¿sí? Así que veamos cómo resolvemos esto. Bien, entonces fíjense, acá tenemos la resolución, ¿sí? La inflación de todo un año entero va a ser la división entre el índice de diciembre de ese año sobre el índice de diciembre del año anterior. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que estamos haciendo la división entre el 31 de diciembre del X y el 31 de diciembre del X-1. En el medio tenemos todo el año X, que es justo lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, nuevamente hay que hacer la división entre 113,28, que lo tenemos por acá, y 102,78, que es el dato que nos dieron del índice anterior. -1, no se olviden como siempre, y entonces la inflación de todo el año X fue de 10,216 o 10,22, que lo tenemos por acá, ¿sí? Entonces, otra vez, fue algo similar, se trató de una inflación acumulada, pero en este caso de todo un año entero, ¿sí? Entonces necesito dos índices de años distintos, el 31 de diciembre del X y el 31 de diciembre del X-1. Bien, ahora vamos a ver el punto D y E, que es con la otra fórmula, ¿sí? Hasta ahora laburamos con el tema de los índices, ahora veamos cómo elaboramos con la fórmula principal, ¿sí? Que involucra lo que se llama tasa real. Bien, el punto D dice, si el 31 de enero del X se invirtieron 10.000 pesos por un mes a la tasa mensual del 2,5, calculame ahora la tasa real mensual de la operación. Bien, en este caso entonces estamos involucrando la fórmula principal, digamos, de lo que es el tema de inflación, que es el tema de la tasa real, ¿sí? Nos piden calculame la tasa real. Entonces vamos a ver ahora cómo se resuelve ese ejercicio. Bien, entonces fíjense, acá tenemos la resolución del lado derecho de lo que sería este punto D, ¿sí? Primero tenemos que introducir la fórmula, o bueno, mejor dicho, recordarla, que es esta que tenemos acá. Dice 1 más la tasa aparente es igual a 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa real, ¿sí? Y nuestra incógnita es por este cálculo de la tasa real. Entonces, antes de despejar la tasa real, tenemos que ver si contamos con la aparente y con la inflación, ¿sí? Para poder despejar la tasa real. ¿Qué sería este 2,5 que tenemos acá mensual? Es la tasa de contratación de una operación cualquiera, y en la teoría eso dice que es la tasa aparente, ¿sí? O sea que fíjense, tasa aparente mensual es el 2,5 que tenemos acá, ¿sí? Bien, necesitamos ahora calcular la tasa de inflación. En este caso nos preguntan por la inflación, fíjense, la operación es el 31 de enero y es por un mes. Así que en realidad el mes de inflación que nos interesa es el de febrero. Entonces, para calcular la inflación de febrero, ¿sí? Lo que tengo que hacer es el cociente entre el índice de febrero y el índice de enero, ¿sí? 31 de enero sobre 28 de febrero sobre 31 de enero menos 1, y ahí obtengo la inflación de febrero. Muy bien. Y fíjense que ahora tenemos todos los datos, tengo una tasa aparente que es mensual, una inflación que es mensual, no me queda más que resolver el cálculo, ¿sí? Vamos a borrar esto para que no moleste. Ahí está. Acá tenemos el planteo final, que dice que 1 más la tasa aparente, o sea, este 2,5, es igual a 1 más la inflación, este 3,4, por 1 más la tasa real, que es justo lo que yo quiero averiguar. Entonces, fíjense que despejando esta fórmula, obtenemos que nuestra tasa real es de menos 0,0089. Si lo multiplican por 100, llegan a este menos 0,89%. Fíjense que tenemos una tasa real negativa, o mejor dicho, obtuvimos un resultado que es negativo, y uno podría preguntarse si esto está bien, y la respuesta es sí. Si la tasa real es negativa, quiere decir que ustedes perdieron dinero, o sea, perdieron poder adquisitivo. A pesar de que su ganancia fue un 2,5% aparente, ¿sí? La inflación fue más alta en ese periodo, fue un 3,4%, así que en verdad ustedes perdieron un 0,89%, o sea, pueden comprar un 0,89% menos de bienes que el mes pasado. Así se lee esta fórmula de inflación.
esta tasa real, y es la única tasa que puede dar negativa, ¿sí? O sea, ninguna otra tasa nos va a dar negativo. Porque cuando hablemos de una tasa negativa, o mejor dicho, un costo financiero para nosotros, porque lo estamos soportando, no deja de ser un resultado positivo, ¿sí? Entonces, el único valor negativo que tiene sentido en todo, la verdad, prácticamente en toda la materia, en lo que nos referimos a tasas, por supuesto, es la tasa real, ¿sí? Bien, vamos ahora a ver entonces el último punto, que es el E, que tiene algo más complicado. Vamos a ver de qué se trata. Bien, el punto E lo tenemos marcado ahí y dice que el 31 de enero se invirtieron 10.000 durante 6 meses esta vez, al 27% efectivo anual. Calculame la tasa real promedio mensual obtenida. Bien, es parecido al punto anterior, pero en este caso la operación es por 6 meses y la pregunta es por una tasa real promedio mensual, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué o a qué se refiere con esto. Veamos entonces la resolución. Bien, entonces presten atención porque esta resolución es un poquito más difícil que las anteriores. Primero, el dato que tenemos es que nuestra tasa aparente anual, fíjense, es este 27% efectivo anual, es 0,27 y es nuestra tasa aparente porque es la tasa de contratación de la operación. Nos interesa desde el 31 de enero hasta 6 meses más adelante, o sea, el 31 de julio. O sea que en realidad queremos nuestra inflación desde febrero hasta julio inclusive. Entonces fíjense que la inflación de febrero a julio, respetando la fórmula que vimos antes, es el índice de julio arriba dividido el índice de enero, ¿sí? El anterior a febrero, abajo, menos 1, y fíjense que son 106,74, que lo tenemos por acá, 106 es el índice de julio, y 94 el índice de enero, ¿sí? Menos 1, y finalmente obtenemos nuestro 12%. Y fíjense acá este detalle, ¿no? Aclaré que la inflación que tenemos es una inflación de 180 días, porque ahora van a ver el cuidado que tenemos que tener con la fórmula. Ahora la idea era despejar una tasa real promedio mensual. En principio vamos a despejar primero una tasa real semestral. ¿Y por qué semestral? Porque fíjense que nuestra operación se refiere a 6 meses, ¿sí? Calculemos la tasa real de la operación y después veamos cómo la promediamos para llegar a la mensual. Entonces fíjense, ¿no? Tenemos que utilizar esta fórmula. Pero esta fórmula que tenemos acá exige, que parece tan sencilla, ¿no? Exige que tengamos todas las tasas adecuadas al mismo tiempo. O sea, tanto la tasa aparente como la de inflación como la real tienen que estar expresadas en el mismo tiempo. Entonces, como la operación dura 6 meses, calculemos nuestra tasa de 6 meses para cada una. Fíjense, la tasa real es lo que yo quiero despejar, así que la dejamos así como está. La tasa de inflación ya está en forma semestral, y lo único que tengo que hacer es calcular nuestra tasa aparente en forma semestral, ¿sí? La tasa aparente en forma semestral es lo que tenemos acá abajo. Fíjense que no es más que hacer la equivalencia para pasar de una tasa anual a una semestral. Entonces, fíjense, hacemos 1 más el 0,27 elevado a la 180 sobre 365 menos 1, ¿sí? Esta fórmula la tienen que manejar muy bien porque la van a usar siempre. Y finalmente, acá nos da nuestro 12,51. Bien, entonces acá tenemos nuestra tasa que es aparente en forma semestral. Y ahora lo que hacemos es aplicar la fórmula, ¿sí? La fórmula que la tenemos por acá, vamos a marcarla con otro color. Esta es la fórmula que tenemos que despejar. Dice que 1 más la tasa aparente del 12,51 es 1 más la tasa de inflación, 12,54, por 1 más la tasa real. Si despejamos acá, nuestra tasa real es, fíjense, de 180 es menos 0,003333. Bien. O sea, es un número negativo, pero muy chiquito, es apenas negativa la fórmula, la tasa. Tenemos nuestra tasa real en forma semestral, pero la pregunta era por la tasa real promedio mensual, ¿sí? Bueno, entonces en realidad lo que hay que hacer acá es un promedio que se llama promedio geométrico, ¿sí? El promedio de las tasas siempre es un promedio geométrico en interés compuesto, como estamos manejando ahora. Pero en realidad no es más que hacer una equivalencia, ¿sí? Es como pasar de una tasa semestral a una tasa mensual. ¿Y puedo hacer este pasaje a pesar de que la tasa sea negativa? La respuesta es sí. Si se fijan, voy a sacar este para que se vea mejor. Acá tenemos nuestra expresión de cómo calcularlo con una tasa, la equivalencia sí, con la tasa negativa. Fíjense, dice que la tasa real de 30 va a ser 1 más menos, o sea, menos, la tasa de 180 elevado a la 30 sobre 180 menos 1. O sea, una equivalencia común y corriente. Como la inflación y la tasa real son tasas, la fórmula de equivalencia es válida para ellas, ¿sí? Así que pueden hacer las equivalencias que quieran,
con la inflación y con la tasa real. Finalmente llegamos a esta fórmula, obviamente un número más chico todavía, menos 0,000055. Si multiplican eso por 100 y redondean a 2 decimales, llegan a este menos 0,01, que es lo que tenemos acá en la respuesta, ¿sí? O sea, realmente la tasa real es muy, muy chiquita. Es apenas perdí plata, pero perdí, ¿sí? Bien, entonces este punto E sí fue un poquito más difícil y es lo que en general se van a topar con estas fórmulas de inflación, ¿sí? Espero haber sido claro, chicos, y bueno, nos veremos en otro próximo video. Chau, chau.